Sean todos bienvenidos, hoy conoceremos al tanque estadounidense M60 Patton. El M60 Patton, de fabricación estadounidense, es uno de los carros de combate principales más exitosos jamás producidos. Más de 15.000 salieron de la línea de producción, y desde su introducción en 1959, el M60 ha estado en servicio en los ejércitos de 22 naciones. Estados Unidos, ante la amenaza de los tanques soviéticos T-54 y T-55, que los americanos consideraban superior a sus tanques medios M48, decidieron diseñar un nuevo tanque, bajo la designación T-95. El programa T-95 presentó una gran cantidad de componentes innovadores experimentales, como el cañón T-208 de 90 mm de ánima lisa colocado de forma rígida en la torreta, su nuevo tren motriz y su nueva suspensión. La gran cantidad de trabajo hizo que el programa se desarrollase de forma muy lenta. Además, estudios de la época determinaron que las armas antitanques habían superado el desarrollo del blindaje y, como resultado, la importancia del tanque pesado de la época de la Segunda Guerra Mundial estaba disminuyendo. En lugar de centrarse en el diseño de tanques ligeros, medianos y pesados, Estados Unidos optó por desarrollar un nuevo tanque que estuviera bien armado, razonablemente bien blindado, con gran movilidad y que siguiera siendo asequible de construir en grandes cantidades. Por estos motivos se decidió utilizar un diseño basado en el M48, en vez de seguir con el diseño del T-95. Por esto se considera al M60 como un diseño evolutivo y no un diseño revolucionario. El M60 se convirtió así en el primer carro de combate principal del ejército estadounidense, y dejó de lado las clasificaciones que se utilizaban para los blindados de la Segunda Guerra Mundial. El interior del M60, basado en el diseño del M48, disponía de un amplio espacio para actualizaciones y mejoras, por lo que sucesivas modificaciones a lo largo del tiempo le permitió mantenerse en servicio durante 4 décadas. Fue muy usado por los Estados Unidos y por sus aliados durante la Guerra Fría, sobre todo por la OTAN, y continúa en servicio en algunos países del mundo en la actualidad, a pesar de haber sido reemplazado por el M1 Abrams en el ejército estadounidense. El M60 incorporaba un motor diésel Continental V12, de 750 caballos, refrigerado por aire y con doble turbocompresor, el mismo que el M48A3 mejorado. La potencia se transmitía a una transmisión final a través de una transmisión transversal, una unidad combinada de transmisión, diferencial, dirección y freno. La velocidad máxima era de 48 km por hora en carretera, y tenía una autonomía de 500 km. El tren de rodaje disponía de 6 ruedas de apoyo, la suspensión era de barras de torsión. El tanque de 51,8 toneladas tenía una tripulación de 4 personas, que incluía al comandante, el conductor, el artillero y el cargador. El armamento principal de este tanque fue escogido tras una prueba comparativa en los campos de pruebas de Aberdeen. Se emplearon en la prueba varios modelos de cañones de 90 mm, 105 mm y 120 mm. Los factores evaluados fueron la precisión y la efectividad del disparo. Con base en estas pruebas, se escogió el cañón Royal Ordnance L7 de 105 mm, diseñado por los británicos y producido bajo licencia. Originalmente se diseñó un blindaje compuesto con cristal de silicio para la torreta y el casco. Este blindaje compuesto proveía protección contra proyectiles EAT, HP y E. La parte frontal del tanque tiene forma de cuña, frente al M48 que tiene la parte frontal de forma elíptica, lo que facilita la instalación del blindaje. Pero las limitaciones en la capacidad de fabricación y el coste añadido, hicieron que al final no se usase el blindaje especial, y que se emplease uno de acero convencional. El M60 fue el último carro de combate estadounidense que utilizó un blindaje de acero homogéneo, y fue el último carro que contó con una escotilla de escape bajo el casco. El casco del M60, al igual que la de su predecesor, el M48, puede producirse de una sola pieza o soldando piezas más pequeñas. La torreta es similar a la del M48A2 y está hecha de una única pieza,
la cúpula fue modificada por una de mayor diámetro para alojar el cañón de 105 milímetros. El casco está dividido en 3 compartimentos, con el del conductor al frente, el compartimento de combate en medio y el del motor en la parte posterior. El conductor contaba con 3 periscopios diurnos M27. Uno de ellos podía ser reemplazado por un periscopio M24 con visión infrarroja para la noche. Originalmente fue llamado XM60, comenzó su fabricación en 1959, siendo designado como tanque de combate con orugas completas y cañón de 105 milímetros en 1959, y fue puesto en servicio en 1960. La variante M60A1 fue producida por primera vez en octubre de 1962. Aunque el M60 usaba una torre basada en la del M48A2, se hicieron trabajos para producir una torreta más alargada basada en ese diseño. La torreta, incluso sin el blindaje con silicio, daba una protección balística mejorada. Se aumentó el espacio de la torreta, al situar el cañón 12,7 centímetros más adelante. Además de la protección añadida de la torreta del M60A1, se aumentó el espesor en el glacis superior, los lados y el blindaje frontal. Se pusieron amortiguadores en las 2 primeras y en las 2 últimas ruedas del tanque. Los asientos de malla de alambre fueron reemplazados por asientos acolchados. El pedal del freno y el del acelerador se colocaron en otros lugares considerados más eficientes y cómodos, mientras que el volante se reemplazó por un manillar en forma de T. Se puso el motor Continental AVDS 1792A y el tren motriz CD856A. El nuevo motor consumía menos combustible y emitía menos humo. Se pusieron periscopios para su uso de día y con infrarrojos para la noche, el periscopio M32 para el artillero y el periscopio M36 para el comandante. El periscopio del comandante podía sustituirse por el M34 con visión binocular sin infrarrojos. Tras la retirada del carro de combate anterior del ejército de los Estados Unidos, el M103 en 1963, el M60 pasó a ser el tanque principal durante la Guerra Fría. Cuando el desarrollo de un nuevo tanque de batalla principal se estancó, con algunos problemas y aumentó del costo, el M60A1 tuvo que servir más tiempo del previsto originalmente, produciéndose durante más de 20 años. En este tiempo, se realizaron numerosos programas para mejorar el producto, como la colocación de un filtro de aire de carga superior. Esto redujo el polvo y la suciedad, lo que aumentó la vida del motor y facilitó el servicio del tanque. Posteriormente, se instaló la estabilización añadida AOS, a finales de 1972. Este fue un estabilizador añadido con pocas modificaciones al control hidráulico del cañón ya existente. Este sistema consta de un sensor de velocidad, una caja de control selectora, nueva electrónica, una válvula de cierre, una válvula de servicio transversal, una válvula de servicio de elevación, un filtro hidráulico y un cilindro antirretroceso. En alcances cortos y medios, la probabilidad de éxito de un M60A1 en movimiento con este sistema mejoró en un 50% en las pruebas realizadas. Los M60A1 también contaban con las nuevas orugas de acero T142, que tenían almohadillas de goma reemplazables que aumentaban la durabilidad en servicio del tanque. En 1975, comenzó a estar en uso el M60A1 RISE, que significa equipo seleccionado de fiabilidad mejorada. Su motor diésel AVDS 1792C tenía algunos cambios para mejorar la vida del motor y su rendimiento, poseía nuevos limpiadores de aire de carga superior, cilindros más fuertes, mejoras en el interruptor, las vías de inyección de combustible y los inyectores. También contaba con mejores sobrealimentadores turbos y mejoras a su sistema electrónico. El M60A2 fue diseñado como una solución provisional hasta que fuera reemplazado por el nuevo tanque MBT-70, el cual nunca pasó de ser un prototipo. El M60A2, apodado Starship por su tecnología de la era espacial, tenía una torreta completamente nueva y más baja, con una cúpula con una ametralladora en la parte superior, que daba al comandante una buena vista del campo de batalla mientras estaba protegido con el blindaje. Tenía un cañón principal de 152 milímetros, similar al tanque ligero M551 Serida.
Este cañón tenía como particularidad que disparaba munición convencional, además de poder disparar misiles antitanque MGM-51 Cialeili. Disponía para tal fin de un sistema de cierre de la recámara CBSS, que sirve para vaciar la recámara tras cada disparo. Esto resolvía el problema de los restos de carga propulsora no quemados tras los disparos, que ensuciaban el cañón y detonaban antes de tiempo la carga siguiente. El tanque M62 finalmente resultó ser una decepción, aunque los avances técnicos conseguidos en él allanaron el camino para los tanques del futuro. El sistema del Cialeili del M62 fue eliminado de las unidades activas en 1981 y las torres fueron desechadas. Muchos de los M62 fueron reconstruidos como M63 o sus barcazas fueron usadas para hacer vehículos lanzapuentes blindados. El M63 fue diseñado en 1978, aprovechando las lecciones de las guerras de Oriente Medio y las noticias acerca de los nuevos tanques soviéticos. El M63 pasó gradualmente a estar fuera de servicio en los Estados Unidos y a ser usado solamente para el entrenamiento en 2005. En mayo de 2016, la empresa Raytheon presentó un programa llamado SLEP para aumentar la vida en servicio del M63. Los cambios incluían un motor de más potencia, de 950 HP, nuevos controles electrónicos en las torretas que eran más rápidos, más sensible y más silencioso que los controles hidráulicos anteriores, un cañón L44 de 120 mm, con un control digital de fuego y sistemas de orientación con miras térmicas, y mejoras en la protección exterior de los laterales con un blindaje de rejas y un blindaje reactivo. El M63 SLEP equiparó el vehículo a tanques como el T-72 y el M1A1 Abrams, manteniendo unos bajos costos en su uso para el entrenamiento y el mantenimiento. Los M60 han sido modernizados muchas veces y siguen operativos en países como Brasil y Turquía. En Turquía se encaró un proyecto de modernización denominado TIC M63. El proyecto utiliza una nueva torreta Roketsan equipada con un cañón de 105 mm y cargador automático. Esta torreta es más liviana que la original del M60, y además ofrece más protección contra misiles antitanque de cabeza en tándem, gracias a los bloques ERA ubicados en el frente, los lados y la parte superior. Posee receptores de alerta láser con cobertura de 360 grados, todo esto aumenta la supervivencia en el campo de batalla. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.